Amados hermanos, bendito nuestro Señor, nos permite avanzar en este tema tan importante. Vamos conociendo, amados hermanos, la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos conociendo las consecuencias del pecado que radica en nosotros, en nuestra naturaleza. Y amados hermanos, vamos también paralelamente amando más a nuestro Señor y Salvador, sabiendo, amados hermanos, que de nosotros salen actos pecaminosos de pensamiento, de palabra, de obra, sabiendo que ya nuestra propia naturaleza tiene la disposición a pecar en sí misma, sabiendo que nuestro mismo estado ya es pecador delante de Dios, nuestro mismo estado, estamos durmiendo y ya, amados hermanos, ese estado dejará de ser así cuando ya partamos de aquí. Y qué precioso que es el Señor, toda la obra. Cada vez que vemos la magnitud, la gran profundidad del pecado, lo gran ofensivo que es para un Dios santísimo, santo, justo y bueno y amoroso, entonces vamos viendo la gran obra de Cristo, la preciosa obra de Cristo. Vamos viendo cuán necesario e importante es correr a Él y aferrarnos a Él y vivir para Él, vivir por Él. Amados hermanos, ese que sea el objetivo de todas estas cosas. Amados, vamos hoy día a continuar con los castigos y esta vez vamos a ver los que son los castigos temporales espirituales. Hoy vamos a continuar con este apartado del castigo del pecado, castigos temporales, amados hermanos. Hemos visto la semana pasada, vamos a ir de frente ya a lo que vimos la semana pasada. En esta primera clasificación vimos lo que son los castigos temporales corporales, ¿verdad? Castigos temporales corporales. Y la palabra del Señor nos muestra que el Señor visita la maldad de las personas, de la raza humana con castigos. Él vindica su justicia, Él es santo, Él es justo y Él tiene que visitar con castigo necesariamente, amados, y Él trae la muerte, trae aflicción, trae necesidades corporales, trae pestes, trae guerras, trae escasez, y todo esto va asociado a la aflicción del alma del ser humano, tribulaciones, angustias, llanto, lloro, necesidad, muerte. Todo esto forma parte de la pena que el Señor está dando, copas de ira que Él está derramando por causa del pecado del pecador impenitente, amados. Es tremendo y terrible, pero vamos viendo que esta es una realidad. Pero, amados, hay otra categoría para ya avanzar con este tema en particular, hay otra categoría de castigos. Otra categoría que no son hambre, escasez, desnudez, muerte, ¿verdad? Y esta categoría es conocida como los castigos temporales espirituales. Temporales porque son en esta vida, aquí, porque hay otro castigo que vamos a desarrollar la siguiente semana, porque el castigo no termina aquí, porque Dios es infinito, porque Dios es eterno. Dios va a seguir castigando a aquellos que mueren sin Cristo, a aquellos que mueren impenitentes, rechazando la gracia de Dios, la gracia salvadora. Es necesario, es menester, porque Él es santísimo, justísimo y eterno y infinito. La ofensa no es a un Dios pequeñito, la ofensa no es a un ser humano, otro ser humano, la ofensa es contra Dios, el infinitamente santo, poderoso, el justo. Amados, el cimiento de su trono es justicia y juicio, lo hemos meditado semanas pasadas. Entonces, amados hermanos, ¿cómo pensar en estas cosas? ¿Cómo ver que hay tantas personas sufriendo tantas situaciones por su pecado? ¿Verdad? Y qué tremendo, ¿no? Pensar de que ya están pagando parte de su pena final, y la pena final, la copa de ira, la definitiva. Hermanos, la palabra de Dios está llena de todo este lenguaje, amados, que el Señor derramará su ira completa y plena en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando y cuando dé un cuerpo físico a los pecadores impenitentes, cuando resucite con un cuerpo preparado para condenación. Amados, entonces, ¿qué son estos castigos temporales espirituales? Además de lo que hemos visto, además de estas cosas que afligen el cuerpo y el alma de la persona, ¿qué son los castigos espirituales? Primeramente, decir que cuando se dicen castigos espirituales a personas impenitentes, no significa que tengan el Espíritu Santo morando en ellos. No significa que va a caer de la gracia salvadora si es que ya están en Cristo. No, estamos hablando de castigos espirituales porque, amados hermanos, la gracia común de Dios aún viene del Santo Espíritu de Dios. Aún la gracia común, esa bondad, ese bien natural que vemos en las personas de cuidar a sus hijos, darles de comer, alimentarse, hacer deporte, caminar, etcétera, es un bien natural. Vemos esto hace ya mucho tiempo en otra prédica. Aún estas cosas vienen, en estas cosas el Señor está obrando, no creamos que no.
Aún ese bien civil o la justicia que vemos, justicia civil que vemos en las personas, la cortesía. ¿Acaso no conocemos personas que son ateas, que no conocen de Dios, que no conocen de Cristo y rechazan a Cristo y sin embargo son caritativos? Sin embargo, puede hacer cruzar la pista a una ancianita. Sin embargo, puede dar limosna a alguien. Bueno, eso ya es un bien religioso. O sea, el ser humano incrédulo, aún ateo, hace este tipo de cosas. Sí, amados hermanos, pero lo hace ¿por qué? Por la gracia común de Dios también. No olvidemos eso. Entonces, cuando hablamos de castigos espirituales, temporales, porque es en este tiempo, y hablamos de espirituales, estamos hablando de estas cosas que el Señor opera de manera tal que trae castigos espirituales. Ya no solamente escasez, no solamente enfermedad, no solamente sed, no solamente hambre, sino que trae una especie de castigo retirando su gracia común. Eso es lo que vamos a ver y vamos a desarrollar a lo largo de este día, amados hermanos. Cuando se habla de castigos temporales espirituales, se quiere significar que el Señor quita de su gracia común en el grado tal que Él soberanamente dispone, de manera tal que las personas impenitentes tienen ahora menos luz en los aspectos morales o de la justicia y obran ahora en mayores tinieblas de las que ya estaban. Porque el ser humano, ya sabemos por el testimonio de las Escrituras, que está muerto en sus delitos y pecados, que tiene una mente entenebrecida. Pero imagínense que a eso se suma que el Señor retira de su gracia común. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué tremenda situación para el ser humano en quien el Señor retira de su gracia común! Pero qué misericordioso aún es el Señor, que retira en el grado que Él soberanamente, porque si no, ¿qué tendríamos, amados hermanos? Ya la raza se hubiera extinguido hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás. Si el Señor nos diera de su gracia común, ya Adán lo hubiera matado a Eva y ya no había raza humana. O Caín le hubiera asesinado a Abel y también al papá y también a la mamá y así, amados hermanos. Entonces, esto también es un castigo. Esto también hay castigos. Y para ver, vamos a desglosar esto en 3 castigos temporales espirituales, amados. Y el primero es la retirada de la iluminación espiritual. Dios retira su iluminación espiritual en el grado que Él soberanamente dispone. Para ello vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 18. Y vamos a empezar ahí, hermanos. Romanos 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor, Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Notemos ahí nada más, amados hermanos, la ira de Dios. Cuando dice aquí la palabra del Señor, la ira de Dios, estamos hablando de castigos. El Señor está trayendo pues castigos a esta humanidad, a esta raza. La ira de Dios, Él está vindicando su justicia. Y Él te dice, se revela. Ojo aquí, no está diciendo se va a revelar. Está diciendo, y también se va a revelar por otros pasajes, pero acá dice se revela, es decir, es presente, es ahora, es actual, en el tiempo del apóstol y en estos tiempos también. La ira de Dios se está revelando, Dios está manifestando su ira en esta sociedad. Él dice desde el cielo, es decir, viene de lo alto, viene de Dios, es su ira, no solamente su segunda venida, porque ciertamente ahí va a ser la manifestación plena de su ira. Oh, qué tremenda situación, amados. Pero la ira de Dios se revela presente desde el cielo. ¿Contra qué, Señor? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es la impiedad e injusticia de los hombres? Amados, 2 palabras, impiedad e injusticia, denotan tanto la desobediencia a la primera como a la segunda tabla de la ley de Dios. Desobediencia, impiedad, injusticia, rebelión, pecado, desobediencia a la ley de Dios. De los hombres, dice el versículo, que detienen con injusticia la verdad. Nos vamos a detener un momento en estas palabras. Detienen con injusticia la verdad. Amados hermanos, alguien que no escuchó nunca el evangelio. Imagínense a alguien que no escuchó nunca el evangelio. Pero el Señor le da cierto conocimiento de que hay un Dios que es infinito, como dicen los siguientes versículos. Que es infinito y es poderoso. Y hay un Dios. Pero cuando esta persona se pone a adorar al sol, se pone a adorar a la luna, se pone a adorar a las estrellas, se pone a adorar a la tierra, a la comida, al alimento, entonces está deteniendo con injusticia la verdad de que hay un Dios. Está deteniendo, ese es un pecado. Detienen la injusticia, detienen la verdad de que hay un Dios creador, providente, santo, soberano, justo.
aún sin haber leído nunca la palabra de Dios, aún sin haber escuchado nunca el evangelio. Aquella persona que está adorando un sol ahí muy en un lugar ahí en la selva o en la sierra, está adorando al sol o a la Pachamama, lo que sea, está deteniendo, según la palabra de Dios que es verdad, está deteniendo con su injusticia la verdad de que hay un Dios. Porque en su mismo corazón, en la misma, el Señor le ha dado a cada ser humano en su conciencia, en su formación, en su creación, de que hay un Dios. Y un Dios no puede ser una papa, el Dios no puede ser un árbol, el Dios no puede ser una imagen, el Dios no puede ser el sol. No, está deteniendo con injusticia la verdad. Pero alguien que escuchó el evangelio, y aquí es mayor el pecado, alguien que escuchó el evangelio y no se convierte, está deteniendo con su injusticia, con su pecado, la verdad de que hay un Dios que tiene que ser temido, honrado y creído. Miren, por favor, jóvenes, señoritas, niños, todos, por favor, amados, cuando usted que ha escuchado el evangelio, que ha escuchado la palabra, ha leído la palabra del Señor, se le ha expuesto el evangelio, se le ha expuesto acerca de un Dios, de sus atributos, de su persona, de un Cristo, del Espíritu Santo, y usted no se convierte a Cristo, está deteniendo con injusticia, con su pecado, la verdad de que hay ese Dios. Y está diciendo, detengo con injusticia a este Dios, a este Cristo. No lo quiero en mi vida. Miren, y la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios. Y claro que sí, como he precisado anteriormente, era muy importante decir esto. Claro que alguien puede estar deteniendo, pero puede ser que para esa persona, si es un escogido de Dios, y en algún momento el Señor lo llama, no será un castigo vindicativo de su justicia, ¿verdad? Sino que será un medio por el cual el Dios lo aflige para llevarlo a su elegido, a los pies del Señor. Pero para aquel que muere sin creer, es un castigo por el cual está vindicando su justicia. Vamos a ver más adelante también. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué, apóstol, se revela la ira de Dios? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿Cómo? Pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, lo que Dios ha querido revelar a absolutamente toda la raza humana se conoce. Hay una parte del conocimiento que cualquier ser humano puede tener de Dios. Todo ser humano en todo el planeta, sin que nunca haya leído la Biblia, puede tener el conocimiento de ese tipo de Dios, de ese tipo, de esa clase, por decir así. ¿Por qué? Porque acá dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios lo ha manifestado. ¿Cómo lo ha manifestado? Versículo 20. Ahí está, él dice el por qué conecta el versículo anterior. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Note usted, la eternidad de Dios, el poder de Dios, la deidad de Dios, que existe un Dios y un único Dios, se hacen, ¿qué dice? Borrosamente visibles. Claramente visibles. Dice, claramente, es muy claro para cada ser humano que existe un Dios. ¿Desde dónde se conoce esto? Desde Adán, desde la creación del mundo. Cada ser humano que vino desde Adán sabía que había un Dios. Y si no honraba a ese Dios vivo, era su pecado. Oh, qué tremendo. Siendo entendidas, dice el versículo, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por medio de las cosas hechas, amados, todo ser humano sabe que hay un Dios que es eterno, poderoso, santo. Amados, todo ser humano. Y por tanto lo deja, como dice al final del versículo, sin excusa. Es inexcusable, como dice el apóstol Pablo. Está sin excusa delante de Dios. Porque las cosas hechas, los animales, las plantas, la misma creación, los cielos, el sol, la lluvia, los truenos, su mismo cuerpo, ¿verdad? El sistema respiratorio, musculatorio, nervioso, etcétera, y una avecita volando y los colores. Él tiene que saber y decir, hay un Dios que ha hecho esto. Esa debe ser la reacción natural. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿y los ciegos? Si no ven, ¿cómo es eso? Los ciegos no ven, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden ver las cosas hechas? Pero Dios, amados hermanos, la noción de la existencia de Dios
la noción de que existe un Dios, de que existe ese Dios, y la consideración que como nosotros, como seres creados a imagen y semejanza de Él, como seres morales y racionales tenemos de Él, está impreso en nuestro corazón. Así sea ciego, ¿se dan cuenta? Así este cieguito nunca, de nacimiento, nunca haya visto nada, Él dentro de su corazón, y así nosotros también sabemos que hay un Dios. Qué precioso es el Señor. No tenemos excusa. Todos los que nunca leyeron o escucharon la Biblia, y con mayor razón usted, amigo, amiga, que está escuchando la Biblia, con mayor razón usted tiene más responsabilidad delante de Dios. Él es bueno, como hoy día nuestro hermano ha expresado. Seamos creyentes, ¿verdad? No estemos probando. Es el mejor camino que puedes seguir para tu vida. Todos nosotros, nuestros hermanos, sus hermanas, le dicen, es el mejor camino de Cristo. Es el camino de gozo. ¿Quién me puede decir aquí, qué creyente aquí me puede decir, hoy estoy fastidiado de ser cristiano? ¿Quién puede decir? Todos nosotros decimos a una, es la mejor decisión que hemos nosotros hecho en nuestras vidas. Decisión en el sentido correcto de la palabra, sabiendo que Dios obró primero en nosotros, ¿no, amados hermanos? Pero dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, note usted cómo dice, ya las cosas se fueron reveladas por toda la creación. Y ahí dice, habiendo conocido a Dios. Es decir, ya conocieron a Dios en ese sentido. No es el conocimiento salvador, no es el conocimiento del cual nuestro Señor dice en Juan 17:3, que esa es la vida eterna, que le conozcan a Él. No. Aquí está hablando cuando el apóstol dice, pues habiendo conocido a Dios, amados hermanos, y también nosotros no podemos conocer completamente a Dios, aún siendo salvos, porque Él es infinito, eterno. Pero acá dice que las cosas que se han hecho nos permiten conocer al grado que Él lo ha permitido, lo ha ordenado para que nosotros podamos decir, hay un Dios. Y si decimos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no se le buscó a ese Dios, no hay afectos para con ese Dios, no hay amor para con ese Dios, no hay reverencia para con ese único Dios vivo y verdadero, no hay búsqueda de ese Dios. Por el contrario, el hombre peca y peca y peca contra él. Incluso algunos dicen, no hay Dios. El hombre se levanta e inventa ídolos en su propio corazón, ídolos de diversa índole. Amados, no quiero hablar acá de ídolos como una imagen de becerro, etcétera, ¿verdad? O una estatua, ¿no? De hierro fundido, de oro fundido, lo que sea. Hablemos de ídolos que uno se puede hacer en su corazón. Su mismo yo, su trabajo, su estudio, su vicio, su hobby, su diversión. Porque hay gente que no quiere congregar, porque está siguiendo a su ídolo. Su ídolo puede ser su deporte. Hoy día hay un partido de fútbol y se queda porque tiene que ver ese partido de fútbol. Ese es su ídolo, ese es su amor, ahí está su corazón. Sí, entonces el hombre no le glorifica a Dios. Y por tanto, como dice el versículo 18, Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Amados hermanos, Dios se está revelando, está derramando sus copas de ira a lo largo de todo este tiempo, de todo este año 2025 también. No crean que no. Sí, se envanecieron en sus razonamientos. Hemos hablado de la ira de Dios y los castigos de Dios en cuanto a cosas que afectan al cuerpo y luego al alma también. Pero acá hay una especie, hay una clase de castigo de Dios que tiene que ver con lo espiritual. Y ahí en este versículo lo vamos a ver. Entonces el hombre se envanece en su razonamiento. Cada doctrina, cada filosofía, cada aberración o cada profesión de que Dios no existe, o que Dios no es santo, o que Dios no es justo, o que el castigo, el infierno está aquí en la tierra, no existe un infierno después. El hombre piensa así. Uno paga aquí en esta tierra. ¿Cuál infierno? ¿De qué me hablas? Se oponen a la palabra de Dios, se oponen al Dios de la Biblia. Y dicen, no, nosotros no venimos. ¿Cómo que Dios? ¿Lo has visto? No lo has visto, ¿no? ¿Cómo que nos va a crear? ¿Qué estás hablando? Nosotros venimos ahí de los extraterrestres. Ahí está, de ahí venimos. Eso quiere creer el hombre. Eso es lo que razona. Dice, se envanecieron en sus razonamientos, dice el versículo.
O también, no existe Cristo. ¿Cómo que puede ser Dios y puede ser hombre? No existe Cristo. ¿No? Ahí está. Y creen más lo que salen en las películas, lo que salen por algún libro por ahí, y no al Cristo que se revela en las Escrituras. Amados hermanos, dice el puritano Matthew Henry, esta corta cita, miren, es que tremendo. Tan miserablemente están los degenerados hijos de los hombres, hundidos en el fango del sentido común. El sentido común del hombre los está llevando ¿dónde? Derechito al infierno. Mi sentido común me dice que no hay un Dios, no lo hemos visto. Entonces, ¿dónde me lleva eso? A la condenación eterna. Mi sentido común me dice que cómo puede ser que Dios haya hecho hombre y haya habitado en esta tierra. Eso te dice tu sentido común. ¿Dónde te va a llevar tu sentido común? Tan miserablemente están los degenerados hijos de los hombres, hundidos en el fango del sentido común. Pero ahí dice, su necio corazón fue entenebrecido. Ahí nos vamos a detener. Ahí está el castigo que Dios trae al pecador impenitente. Ahí está el castigo. Su necio corazón fue entenebrecido. Amados hermanos, el hombre por su pecado puede recibir más ceguera en muchos sentidos. Dios retira en un menor o mayor grado su iluminación espiritual, como les dije hace un rato, no en el sentido de que ya tenían el Espíritu Santo que moraba en ellos, sino en el sentido de que ahora ya no son sensibles a la ley moral de Dios. Su conciencia se cauteriza. Las personas ahora tienen menos claridad moral. Eso ya es castigo. ¿Por qué? Dice, su necio corazón fue entenebrecido. El hecho de que personas tengan menos claridad moral en esta tierra ya es castigo, note usted. Es castigo. Usted puede ver ahí un papá infeliz de que su hijo se casó. ¿Con quién se casó? Mi hijo Pedro se casó con Mario. Feliz. Es su decisión. Oye, hermanos, esto no escapa de la realidad, son cosas que suceden. Hay un cantante famoso, estaba orgulloso de que su hija se había casado con otra dama. Y feliz lo dice, estaba orgulloso, dice él. ¿Se dan cuenta? Dios retirando, castigando por el pecado de esta persona impenitente, retirando su iluminación espiritual de manera tal que la moralidad en esta sociedad se va haciendo cada vez más ajena a la vida de las personas. ¿Nota usted? El mundo que dice, no hay moral en esta sociedad. Ahí usted va viendo, castigo de Dios. El necio corazón fue entenebrecido. Las personas así tienen mayor oscuridad en sus juicios, más insensibilidad a los mandamientos de Dios, una conducta más descarriada. Amados, las personas tienen una conciencia cada vez más entenebrecida. Es el Espíritu Santo retirando su gracia común en el grado que Dios soberanamente determina. Y entonces la gente vive como dice Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. A lo malo le dicen bueno. Usted le dice, mira que el matrimonio es bueno, es una institución bendecida por Dios, varón como mujer, Dios lo ha hecho así. Y vienen ahí los políticos, etcétera, las corrientes ahí, las ONGs, etcétera, y a impulsar otra cosa distinta a este orden que Dios ha establecido. Y por tanto, el hombre que dice, ¿cómo crecen los niños? No, eso no necesariamente es así. Si un varón con varón, yo he visto por televisión que se llevan bien, y una mujer con mujer también se pueden llevar bien, y entonces a eso le llaman bueno, y estamos viviendo en una sociedad así. No, que vas a congregar, sí, no seas tan exagerado, que es suficiente con que tú escuches ahí por televisión o por radio un ratito, si es que quieres también, si es que hay Dios, que todo el día es para Dios, adoración para Dios. ¿Qué estás hablando? Eso es legalismo. Mira, este asunto de que Dios retira de su iluminación espiritual es para los reprobados y para los hermanos evangélicos que están siguiendo un camino dice que son cristianos, pero que realmente, amados hermanos, el hecho de no querer guardar los mandamientos de Dios está dando mucho que ver de su realidad espiritual de su alma. Otra cosa es que no conozca, ¿verdad? Y tiene que aprender por la gracia del Señor. Imaginemos, el ladrón en la cruz, amados hermanos, murió y ese mismo día estaba en el paraíso,
pero si el Señor le hubiera prestado 5 años, 10 años más de vida, él se hubiera estado santificando, conociendo las verdades, quitando la basura que tenía en su mente y trayendo a su corazón las verdades que Dios le mostraba a través de las iglesias locales que se iban a formar seguramente. Amados hermanos, eso es así, por favor. Pero entonces, regresando al punto, miren cómo el Señor castiga de esta manera, amados hermanos, quitando su iluminación espiritual. Entonces las personas ahora ya no disciernen bien las cosas morales. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¡Oh, qué tremendo! O que el papá le está llevando, mira esa familia, se va a la iglesia el día domingo y todos nosotros nos vamos de campamento. Ese está loco, es un fanático. A lo bueno le dicen malo. Pero a lo malo... Vamos todos, ¿cuántos somos? 100 familias, vamos de campamento. Eso está bueno, mira, la familia es lo primero, ¿ve? Lo otro es malo. Y esto es bueno. Note usted, a lo malo bueno, a lo bueno es malo. Que hacen de la luz tinieblas, dice el Señor. De la luz, amados hermanos, que es Cristo y su palabra. Vivir en santidad, vivir conforme a su palabra es luz. Pero a esas cosas le llaman tinieblas. Y de las tinieblas le hacen luz. Entonces usted ya puede entender por qué toda esta corriente en todos estos tiempos desarrollando y pregonando las doctrinas por aquí, por allá, en los tratados de libre comercio de un país para con otro, hermano, estableciendo dentro de esos tratados que tiene que haber políticas de inclusividad, del LGBTI, de la igualdad de género, y si no, no hay tratado. Y todas esas cosas a ese nivel. Las escuelas, lo que pregonan, lo que enseñan. Las cosas que le dan a los niños, a los jóvenes de reproducción sexual, cuidado de reproducción sexual, a los niños jovencitos en secundaria, ¿qué es eso? A eso le llaman bueno. Y usted se pone en contra de eso y eso es malo, note usted. Entonces es el Señor que está, amados, miren, hay un asunto que a mí me preocupa, no es que me preocupa, sino que hay un asunto que uno puede verlo, amados hermanos. Ahora los jóvenes están creciendo y usando un recurso que puede ser muy válido, amados hermanos. Yo hace ya muchos meses hablaba con mis parientes, ¿no? Un recurso muy válido, esto de las inteligencias artificiales por internet. Usted puede usarlo para muchas cosas seculares, ¿verdad? Pero, amados hermanos, usar eso, y eso va a ser un desastre. Y miren, ustedes lo van a ver eso de acá 2, 3, 4 años con mayor amplitud. La gente consulta todo eso, consulta por internet, y todo lo que ese programa dice es ley para esa persona que consulta. Y cuando consulten algo relacionado al Señor Jesucristo, a la verdad, lo van a temar por ley. Y le van a decir a usted, pero no, la inteligencia me dice que es así. La inteligencia me dice que es así. Y lo van a tomar como una verdad absoluta. Créanme ustedes, amados, vamos a enfrentarnos aún con esas cosas. Algo que de repente el hombre lo ha creado para bien, por decir así, si queremos decir algo. Oh, qué tremendo. Tengamos sumo cuidado con nuestros hijos. ¿Cuál es la fuente de lo que ellos escuchan? ¿Qué es lo que les enseñamos? Amados, no seamos tropiezo para ellos. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuál es lo dulce? Lo dulce es esto. Lo dulce es buscar al Señor, buscar a Cristo, escuchar de Él, escuchar su evangelio, guardar sus mandamientos, vivir en santidad. Eso es lo dulce. Eso es lo precioso, eso es lo que te va a dar gozo a tu alma, la verdadera felicidad, no el dinero, no las propiedades, no cualquier cosa material que tengas, sino el tener a Cristo y el andar en sus caminos, amados hermanos. Pero el hombre pone lo dulce por amargo. Entonces usted, cuando ve que personas a lo malo le dicen bueno, que hacen de la luz tinieblas y de lo amargo lo hacen dulce, entonces usted está viendo que la gente se está desviando y la gente está siendo entregada y el Señor les está quitando, les está retirando su iluminación, de manera tal que en lo moral ahora están más perversos, más sucios, más contaminados. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y como le dije hace un rato, en el evangelicalismo vemos todas estas cosas. No hay día del Señor. Dice, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, y según ellos no tenemos por qué guardar mandamientos. ¿Qué modestia cristiana? ¿De qué me hablas, modestia cristiana? Oye, hermanos, ¿ustedes qué creen? Aquella persona que está rechazando las doctrinas. No, nada de modestia cristiana, nada de oración regulada, nada de oración familiar, nada del día del Señor, nada de que guardar los mandamientos. ¿Qué creen? ¿Qué hace el Señor? La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia en los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios va a derramar su ira. Y a esas personas, usted le ha pasado una vez que ha hablado con una persona, ha tratado de llevarlo a Cristo, ha tratado de enseñarle la verdad, y ¿cómo lo ve después de 5 años que le rechazó? Mejor. Lo ve en una situación espiritual peor.
en una situación moral peor. Amados hermanos, eso es lo que vemos. Dios está castigando también de esa manera. Ya no solamente de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Escasez, hambre, sed, guerras, aflicciones, malestares. Ahora de otra manera, retirando de su iluminación, de su gracia común, retirando esa gracia común en el grado que Él lo ha determinado, y ahora la gente está más envuelta en sus tinieblas y por tanto andan tropezando. Como no aprendieron y no quieren conocer acerca de las cosas que uno le enseñó y encontraron tropiezo en Cristo y en su palabra, entonces ahora tienen pérdidas. ¿En quién? En sus familias, en sus mismas personas. Eso lo vemos, porque es el Señor quien está, hermanos, airado contra el impío todos los días. La necedad y la maldad del corazón nublan y oscurecen las facultades intelectuales. El pecado y la corrupción que la acompaña y la voluntad y los afectos depravados conducen a la ceguera y perversión del entendimiento cada vez más y más. Es como un hoyo. Cada vez que sigue pecando, se mete más en el hoyo. Y sigue pecando más, se está metiendo en el hoyo. Por eso tenga usted cuidado, por favor. Si usted está endureciendo su corazón, como vamos a ver en otro momento, y rechazando las verdades escriturales, no crea que va a estar mejor delante de Dios. Dios lo puede castigar de muchas maneras, y una de estas es que está quitando su iluminación. Amados, por favor, su necio corazón fue entenebrecido. Qué tremendo. Personas que tenían una iluminación general, ahora al rechazar, menospreciar, despreciar a Dios y a su palabra, Dios retira su luz espiritual. Y por tanto, Dios deja a las personas en mayores tinieblas. Porque ahí dice, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Si ya el corazón es perverso más que todas las cosas. Si ya está en tinieblas, y Romanos 1 dice, su necio corazón fue entenebrecido. Estamos hablando de más tiniebla, más oscuridad. Más oscuridad. Una persona puede cuidar más a su animalito, a su perrito, pero es descuidado con su esposa. Recontra descuidado con su esposa, pero cuida muchísimo a su animalito. ¿Nota usted? ¿Nota usted esa situación? ¿La ha visto? Hoy la hemos visto un montón en la sociedad. En el día a día lo vemos un montón. Ello es castigo, menos claridad moral. ¿Cómo que debo congregar? No es necesario congregar, etcétera. Amados, lo importante es que seas feliz, no importa, sea con quien sea. Los hijos adolescentes son así de rebeldes, así que eso es normal, se les va a pasar, hay que dejarlos ahí. ¿Cómo que debo quedarme callado si alguien me ofende? Tengo que responder, ¿no? Hermanos, y todo ello es castigo de Dios para los reprobados. Amados. Pero vamos a pasar ahora, 2 Tesalonicenses 2:9. Noten este castigo, amados. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar lo que hemos visto hace un momento? Pensábamos que los castigos de Dios solamente eran, digamos, del orden tal de que faltaba comida, bebida, sustento, techo, ropa, etcétera, enfermedades. Bueno, amados hermanos, estamos aprendiendo por la palabra del Señor que Dios castiga también retirando su iluminación espiritual en el grado que Él lo determina. Qué tremendo, ¿no? Que no pase eso con ninguno de aquí, que rechazando al Señor, el Señor le quite más iluminación de la que Él pueda estar dando hasta este momento. Y lo veamos de aquí a 10 años, joven señorita, lo veamos envuelto ya en problemas más serios, en problemas tan tremendos para su vida, y así quiere llegar a Cristo, ya cargando todas las consecuencias de su pecado. Por favor, no seamos reacios, seamos creyentes, no incrédulos al Evangelio y a toda doctrina que se vierte de la palabra del Señor. En 2 Tesalonicenses 2:9 dice, hablando del inicuo de los últimos tiempos, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por la iniquidad. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Amados hermanos, miren el versículo 11. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira.
Qué tremenda situación, qué tremendo juicio, qué tremendo castigo que el Señor es quien, retirando de su gracia común ahora a esta persona por su iniquidad, por su maldad, por su perversión e impenitencia, ahora no cree la verdad, no sigue la verdad. Si ahora cree, ¿qué cosa? La mentira. Usted le puede hablar 100 veces, pero él ya por su impenitencia, por el corazón endurecido, no cree la verdad, sino cree la mentira. Note usted que acá no dice, vamos a retroceder al 10. Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía plagas, dice. Por esto Dios les envía enfermedad, le envía hambre, le envía sed, le envía pestes, le da escasez, le da malestares. No dice eso. Dice, les envía un poder. Ahí está el castigo. Ahí está el castigo. Note usted. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso ya es castigo. Es lo que estamos viendo. Dios retira, amados hermanos, su iluminación espiritual. Y entonces estas personas incrédulas, ¿qué hace? En vez de seguir la verdad, creen la mentira. Pero eso no está ajeno de la operación de Dios en este castigo. Note usted. Porque acá no dice solamente el versículo 11, que ahora creen la mentira. Dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Note usted ese juicio de Dios. Y ojo, que en Dios no hay pecado. Él retira de su gracia, opera de manera tal que ahora la persona cree en la mentira más de lo que ya estaba envuelto en su fango. Ahora se va más a la impiedad, se va más a la mentira. Entonces, amados hermanos, Dios envía este poder engañoso a los impenitentes, retira de su luz espiritual, entonces hay mayores y peores tinieblas. ¿Cuántas personas con las que conversamos ya están muy cerradas, con una luz de la ley moral cada vez más entenebrecida? Amados hermanos, ahora blasfeman de Dios, blasfeman de su palabra, blasfeman de Cristo, blasfeman de los mandamientos. Los niños y jóvenes de ahora se creen todo del mundo, así viven. Las formas de divertirse es como son de los jóvenes, como son de los niños. Son sanas como hace 50 años, amados hermanos, que juegan ahí en la computadora, matanza y cada cosa ahí. Alguien disparando ahí a otro, ahí, y se ve ahí los charcos ahí de sangre que hay. La lujuria desde muy jóvenes es normal. Usted va y lee las encuestas de un colegio ahí, de los colegios, perdón, y los jovencitos en edad de secundaria están en sus relaciones a esa edad. Y para el mundo es normal, para ellos es normal. Su forma de pensar de que no hay un Dios a quien deba rendir cuenta es lo normal. Hermanos, hace 50 años la educación era distinta. Ahora los jóvenes y niños están creciendo así ateos. ¿Sabe usted? ¿Acaso no es castigo de Dios que está retirando de su iluminación? Eso es castigo, amados hermanos. No solamente un asunto corporal es castigo. La ideología de género les es normal, todos tienen derecho. Conozco personas muy cercanas que piensan así desde chiquitos y saben que hay un pariente que les aplaude. Y mira qué bueno, mira, tiene su manera de pensar. Mira cómo se forma así. Mauricio, mira qué buena manera de pensar. Mira cómo está formando su carácter. Tremendo. La música que escuchan y las letras que acompañan esas músicas. ¿Qué moralidad de ahí? Cada vez se va degenerando más y eso es normal para esas personas. Y los padres les permiten. Ya no hay mucho discernimiento moral. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios está castigando de esta manera. No deje usted exento de Dios cada situación de estas. Dios está trayendo castigo también con estas cosas. Amados, como dije hace un rato, ¿a cuántas personas nosotros hemos tratado de ganarles, verdad? ¿Cuántos evangélicos? Con la verdad, con la palabra del Señor, con las doctrinas de la gracia del Señor, la depravación total, la elección incondicional de Dios, la expiación limitada, la perseverancia de los santos, el llamamiento eficaz, la gracia soberana. ¿Cuántos, amados hermanos? ¿Y cuántos han tropezado con esas doctrinas? ¿Y cómo están después de 10, 15 años, o 5 años, 2 años? Usted ve sus pérdidas, ve las situaciones que atraviesan sus familias. Pero, amados hermanos, o de repente en algún momento el Señor les reveló y vienen a decirnos, sí, mira, yo también lo vi. Luego encuentran tropiezo en alguna situación familiar y nos siguen la verdad.
y usted ve nuevamente envueltos. No es para bien, no es que estén mejor, están peor su situación espiritual. Miren, porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y ellos tal vez pueden decir, no, pero somos evangélicos. ¿Qué está diciendo? ¿Que acaso este versículo aplica para impenitentes? Nosotros somos evangélicos. Pero si no obedeces la verdad, puedes seguir diciendo una y otra vez, vez tras vez, semana tras semana, año tras año, se te está mostrando la verdad y no quieres creer lo que tu necio corazón, como dice aquí, está entenebrecido. Dios niega su gracia o retiene esa luz y conocimiento por los cuales el error podría ser descubierto y detectado. ¡Qué tremendo! O sea, el hombre natural podría percibir el error en tal cosa, pero el Señor le retira de su gracia y por tanto viene el error y lo absorbe, lo consume, lo come. No hay problema que mis hijos vayan a ver al cine tal película y no decirle nada. Y resulta que en esa película estaban promoviendo el LGBTI, estaban promoviendo cualquier cosa en su corazón pequeñito de este jovencito, le está entrando en su corazón. Y luego vienen los padres y dicen, ay, sí, pero qué, total, es normal, que además que él tome su decisión, pues no. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esa calidad moral de las personas? Oh, llaman al bien mal y al mal bien. Y no parecen tener ya el sentido común y la razón incluso de la humanidad. Isaías 5:21 dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Yo soy sabio en mis propios ojos, pero todo el mundo ve que no. Todo el mundo ve que no sigues la verdad. Eres sabio en tus propios ojos. Amigo, amiga, tenga cuidado por sus pecados, sea en doctrina o en práctica. Dios puede hacer que creas la mentira y no la verdad. 2:11, repito, 2 Tesalonicenses. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y eso, amados hermanos, el contexto es castigo. Castigo. Acá no dice Dios le envía, nuevamente lo digo para que me puedan entender y esté más claro esta idea, esta indicación. No es que, ya vimos, hemos demostrado con la palabra del Señor que Dios castiga de muchas maneras, con aflicciones corporales que afectan el alma, traen tormento, traen aflicciones al alma, pero estamos viendo que Dios también aflige de otra manera o castiga de otra manera. Les envía un poder engañoso para que crea la mentira. Y si una persona cree la mentira y no cree la verdad, eso le va a traer consecuencias. Y si no en esta vida, en la vida eterna, porque tarde o temprano será castigado. Lo hemos visto también las semanas pasadas. Qué tremendo. Los padres dejan que sus hijos, sean niños o jóvenes que estén dentro de su casa, bajo su responsabilidad, vayan a cualquier lado, vean cualquier película, con cualquier amistad, etcétera. Cada estreno que pase por ahí, que ellos disciernan, dicen, no, ellos están grandes, total, están creciendo, tienen que formar su carácter, etcétera. Y les permiten cada cosa. Y luego ellos mismos dicen en otra ocasión, en otra situación, la moral está por los suelos. Noten ustedes, qué terrible. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. ¿Por qué cree que hay tanto abandono de señoritas que salen embarazadas a los 15, 16, 17 años? ¿Por qué? Usted tiene que ir atrás y ver, amados hermanos, la situación de aquel jovencito que la embarazó o de ella misma que, etcétera. O sea, hay una situación, hay algo detrás. Están viviendo el hombre sin Dios y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que están deteniendo con injusticia la verdad de que existe un Dios. Hayan o no hayan escuchado la palabra, y si han escuchado la palabra o el evangelio, peor. Pero Dios no se queda inerte, eso tiene que entender usted. Dios no se queda sin hacer nada. Él reacciona. Él tiene que vindicar su justicia. Amados, por favor. Pero también cuando se habla de castigos temporales espirituales, se quiere significar que el Señor castiga de manera tal que, escuche por favor, entrega al hombre a sí mismo y el hombre así cae de pecado en pecado. Esta es la segunda parte. La entrega del hombre a sí mismo, por lo cual éste cae de pecado en pecado. Salmos 81, 11. Salmos 81, 11. Dice la palabra del Señor: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Notemos, amados hermanos, que detrás de estas cosas, siempre en la palabra del Señor tenemos que ver, amados, a la nación teocrática de Israel y al Israel espiritual. En este caso, él está hablando de la nación teocrática. Mi pueblo no oyó mi voz. ¿Qué es no oír su voz? Pecado. E Israel no me quiso a mí. Pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Versículo 12.
Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Qué es eso, amados hermanos? Eso es castigo. Dios los deja. ¿A qué? A la dureza de su corazón. Miren, amados hermanos, nosotros podemos decir, es un castigo que Dios deje a una persona delante de una nación que le va a hacer mal. Pero acá Dios deja a esa persona a alguien que es perverso más que todas las cosas. ¿Quién es ese? Su corazón. ¿Nota usted este castigo? Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Qué tal castigo? Lo deja a la dureza de su corazón, que es perverso más que todas las cosas. Caminaron en sus propios consejos. ¿Qué es, hermanos? Entonces esta persona ahora seguía en base a sus propios consejos. Dios los deja, dice. Dios los deja, los entrega, como vamos a ver en otro pasaje, a la dureza de su corazón. Y entonces, amados hermanos, con ese, vamos a decir así, consejero, que es perverso, esta persona camina y ahora dice, caminaron en sus propios consejos. O sea, es el hombre que le pide consejo. A ver, corazón perverso más que todas las cosas, ¿qué me aconsejas en este tema? Ah, mira, pues casarte de esta manera. Ah, entonces lo voy a hacer. Y entonces estoy pidiéndole consejo a mi corazón perverso. Estamos hablando del impenitente. Le pido consejo a mi corazón perverso y camino, dice, en mi propio consejo. ¿Qué vamos a esperar ahí, amados hermanos? Pecado. ¿Y ese pecado qué trae? Más pecado. Note usted que el Señor nos dice, los dejé y les traje hambre, sed, angustia, malestares, guerras. No dice eso. El castigo es, amados, es un castigo moral. Es un castigo en el ámbito espiritual. Es un castigo que tiene que ver con su gracia común. No tiene que ver con algo material. Pues dice, los dejé a la dureza del corazón y ahora la persona que hace, caminaron en sus propios consejos. Amados hermanos, entonces eso también es un castigo. Es un castigo, la entrega del hombre a sí mismo, por lo cual hace que este hombre caiga de pecado en pecado. Note usted que hay una diferencia entre que Dios quita la iluminación espiritual en el ámbito moral, o de que es la justicia, lo que es la verdad, y es una cosa diferente a que Dios ahora lo entrega. Es como decir, ahora hay otra clase de castigo. Te entrego a tu corazón. Camina según tu corazón. Es otra cosa. Por eso el puritano Wilhelm Breakel lo clasifica, lo diferencia. Es otra cosa. Es otro castigo. Y estas cosas, cuando cae por seguir a su corazón, por seguir el consejo de su corazón, de su consejero llamado corazón, cae de pecado en pecado, en pecado, en pecado. Sufrimiento tras sufrimiento que trae el pecado. Y eso ya son castigos, amados hermanos. Y en Romanos 1:21, porque ahí fuimos a Romanos 1:18 hace un momento, quiero que regresemos a Romanos 1:21, por favor. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso vimos hace un momento. Eso es el castigo, que es la retirada de la luz espiritual. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Pero miren cómo ahora el castigo de Dios no queda en retirar su iluminación espiritual, por el cual ahora sus corazones están entenebrecidos, sino que dice, miren, el 24, por lo cual Dios los entregó. Ahí está el tema. Los entregó. ¿A qué los entregó? A la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amados, Dios los entregó. Esta palabra en el griego es paradidomi, que significa poner en prisión. O sea, el Señor los entrega, dice, a la inmundicia. Entrega a personas en la prisión de su inmundicia. O sea, ahora la persona está encapsulada, está encarcelada, está aprisionada ¿en qué? En su inmundicia, en su pecado, en su corrupción, en su suciedad, que es el pecado. Y esto es castigo divino, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Pero miren ustedes, no queda ahí, dice, en la concupiscencia de su corazón.
O sea, su corazón, la concupiscencia de su corazón que es engañoso más que todas las cosas, lo lleva a la inmundicia y el Señor lo entrega a esa inmundicia, a esa suciedad. Usted puede ver una persona que está metido en cierto vicio y por tanto está en esa inmundicia y de ahí salta otro vicio. Las lisuras, la droga, el alcohol, el odio, el egoísmo, el orgullo, y vive para sí, ahí en su vicio, está entregado a la inmundicia y la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Esto es castigo divino. ¿Estás así? ¿No te entra la palabra de Dios? ¿Andas de inmundicia en inmundicia? ¿Tu pecado ha hecho que no recibas con corazón manso la palabra de verdad? Entregado a la inmundicia es ser entregado a tu pecado, al hurto, al engaño, a la drogadicción, a la fornicación, al adulterio, a la rebeldía, a los afectos de tu corazón perverso, que te está guiando conforme al entendimiento de tu corazón, que es perverso, y haces la voluntad de tu corazón, que es perverso. Todo eso son castigos. Notemos, amados, miren, tremenda situación, por favor. Tremendo castigo y juicios que pueden venir de Dios por la causa de tu impenitencia. Dios te puede entregar. Ninguno de nosotros estamos aquí exento, a no ser que estamos en Cristo verdaderamente. Pero mira, Dios te puede entregar. Te entrega ahora. ¿A quién te entrego? No a una nación que te va a destruir, te va a matar. No, te entrego a tu corazón para que andes ahora en tus pecados. Y no hay pecado en Dios. Esto es justo delante de Dios, amados hermanos. Qué tremendo. Ya que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero no solo queda ahí. No solo queda ahí, porque en el 26 dice, por esto Dios los entregó. La misma palabra para ti también. Poner en prisión. Ahora lo pone en prisión, ¿de qué? A pasiones vergonzosas. Oh, qué tremendo. Pasiones vergonzosas. Pasiones desordenadas, de índole sexual, vergonzosas, tan sucias, tan asquerosas, feas, que Dios entrega a una persona impenitente. Y luego dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y para el mundo esto es normal, ¿verdad? Es lo que el mundo pregona, lo que la bestia pregona, lo que el falso profeta por ahí guía y dirige. Mire, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Hermanos, y nosotros no solamente, como vemos más adelante en los siguientes versículos, no solamente podemos decir, se refiere a esto exactamente, no. Hay pasiones vergonzosas, hay esas cosas que suelen hacer las personas, van a celebrar el cumpleaños hijito, ¿no? Traen un payaso, y el payaso se pone a hablar cada cosa, cada blasfemia, nombra el nombre de Dios en vano, hace bromas en doble sentido, la música que pone es tan vulgar, para niños de 5 añitos. Eso es, pasiones vergonzosas. De todo índole, amados hermanos, pasiones vergonzosas. Y los jóvenes, usted pasa por un lugar, está manejando, ahí escucha al costado un auto que está a todo volumen prendido, una música del mundo con una letra sensual explícita. Dios nos entrega pasiones vergonzosas. Aquí está en la palabra del Señor. Dios entregando a personas a su pecado, a su pasión, que es ahora vergonzosa. Pero, ¿qué tan autorizada puede estar la conciencia de una persona que no le ve vergonzosa a ellos? Pero en algún momento esa conciencia se despierta. No crean aquellas personas que salen ahí, que son del colectivo pro LGBTI. No creen ustedes que están felices. Usted lo ve ahí alegres en pantalla y todo lo demás, pero luego ahí en su cama, durmiendo, pensando, están intranquilos. No están felices completamente, no crean. Por eso usted que ve, suicidio. ¿Por qué suicidó? Entonces no era lo que proyectaba en la imagen de televisión con la cara feliz y todo lo demás, diciendo que todo está muy bien. Algo pasó, amados hermanos, porque la conciencia en algún momento es despertada por Dios y la acusa esa conciencia, solo que el hombre impenitente lo quiere acallar, se cauteriza su conciencia. Pero estas cosas son castigo. Dios los entregó, los puso en prisión a sus pasiones vergonzosas.
Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, noten ustedes, la retribución debida a su extravío. Hay una retribución, una consecuencia de sus pecados, pero esto es castigo divino. Es retribución que trae Dios a estas personas como consecuencia de su pecado, amados. Y Romanos 1:28, porque no queda ahí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Nuevamente la misma palabra para Didoví. La misma palabra, en prisión. ¿De qué? ¿En prisión de qué? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa mente ahora está, esa mente reprobada ahora es el que tiene cautivo a la persona. Y la persona ahora es la voluntad de su mente y de su naturaleza corrupta. Oh, qué tremendo, qué tremenda. Es un castigo divino, amados hermanos. Entonces cuando ve a una persona que está ahí hablando a favor de todas estas cosas que son contra Dios, contra su ley, contra sus mandamientos, puede ser una persona que el Señor lo ha entregado a estas cosas, a una mente reprobada, de manera tal de que hacen cosas que no convienen. A esa mente sucia, corrompida, contaminada, anclada a un corazón perverso. Y por eso en el versículo 29, miren cómo dice, estando atestados. Atestados. Esta palabra atestados es, en griego es pleró, que es la misma palabra que se usa para la llenura del Espíritu Santo. O sea, están llenos, están repletos, atestados. ¿De qué? De toda injusticia. No solamente justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esta, amados hermanos, no es una lista exhaustiva, es una lista general. Y por tanto, si usted reanaliza desde el versículo 18, donde hemos empezado, cualquier persona, no solamente lo que hemos visto en los últimos versículos, que por pecados de índole sexual, sensual, son entregados. No, cualquiera que está inmerso en cualquier práctica de pecado puede ser entregado por Dios. Cualquiera que puede estar inmerso en cualquier práctica del pecado. Entonces Romanos 1:24 dice, Dios los entregó a la inmundicia. Romanos 1:26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos 1:28, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Y qué son estas cosas? Son castigos de parte de Dios. Él está vindicando su justicia de esa manera, también entregando a las personas a sus pecados, a que sean prisioneros de su inmundicia, de su corazón entenebrecido, de su mente reprobada, de sus pasiones vergonzosas. Voy a darles una cita de Matthew Henry, dice, Dios los entregó en un juicio justo, como justo castigo por su idolatría, quitándole las riendas de la gracia restrictiva, dejándolos a su suerte, dejándolos solos, pues su gracia es suya, no está en deuda con nadie, puede darla o negarla a su antojo. ¿Entendemos, hermanos? Hasta ahí detengo un ratito, me detengo un momento en la cita. Es que es así, amados hermanos. Si Dios no restringiera a un impenitente, no diera de su gracia restrictiva, de su gracia común, esa persona podría ser el perverso, más perverso de todos. Pero Dios lo retiene. Pero Dios entonces, ¿qué hace cuando el Señor castiga? Retira de su gracia. Retira de su gracia común. Y por tanto la persona ahora es más impenitente, más pecador, más vicioso, más malo, más perverso. Y esos son castigos de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice, voy a repetir hasta esta parte. Dios los entregó en un juicio justo, como justo castigo por su idolatría, quitándole las riendas de la gracia restrictiva, dejándolos a su suerte, dejándolos solos, pues su gracia es suya. No está en deuda con nadie, puede darla o negarla a su antojo. Eso es cierto. Dios no es malo cuando quita de su gracia. Dios no es malo cuando retira de su gracia. No, Él lo que está haciendo es algo que le pertenece, retirando de su gracia. ¿De quién es la maldad?
de la persona, porque es su pecado. Dios lo que hace más bien es, si da de su gracia y lo retiene, qué bueno, Dios lo está reteniendo de que cometa tanta peor maldad y tanta peor consecuencia para los suyos. Lo retiene ahí, pero Dios le puede quitar de su gracia. Esta persona puede ser más perversa, más mala, más impía, más lo que sea, cualquier pecado, y Dios no está haciendo mal. Lo que estaba haciendo antes era retenerle de su gracia. Voy a seguir con la cita. No es nada nuevo que Dios entregue a los hombres a la concupiscencia de su propio corazón, les envíe fuertes engaños, desate a Satanás sobre ellos, es más, les ponga piedras de tropiezo, y sin embargo, Dios no es el autor del pecado, sino que en esto es infinitamente justo y santo. Eso nos enseña la palabra, hermanos, que tantas veces ha predicado. Pues aunque la mayor maldad se derive de esta entrega, mire, la mayor maldad se derive de esta entrega porque es un juicio, es un castigo de Dios. La culpa recae sobre el corazón perverso del pecador. Y aquí pone un ejemplo. Si el paciente es obstinado y no se somete a los métodos prescritos, sino que voluntariamente toma y hace aquello que es perjudicial para él, el médico no será culpado si lo abandona al juzgar que su condición es desesperada. Y todos los síntomas fatales que siguen no deben imputarse al médico, sino a la enfermedad misma y a la locura y obstinación del paciente. Fin de la cita. Claro, hermanos. Pero no solo ello, amados hermanos, cuando hablamos de castigos temporales espirituales, también hablamos de que Dios endurece el corazón del hombre impenitente. Y eso nos enseña la palabra del Señor. Vamos entonces a esta tercera y última clase de castigo dentro de los castigos espirituales temporales. Éxodo 7:3 dice: y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Oh, amados hermanos, el Señor diciendo: yo endureceré el corazón de faraón. Pero, amados hermanos, vemos en Éxodo 7:13 y dice: y el corazón de faraón se endureció. Éxodo 7:22, el corazón de faraón se endureció. Éxodo 8:15, pero viendo faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. 8:19, el corazón de faraón se endureció y no los escuchó. Éxodo 8:32, mas faraón endureció aún esta vez su corazón. Éxodo 9:7, mas el corazón de faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. O sea, qué tremendo juicio que trae el Señor. La persona se endurece, dice: no quiero. ¿Y qué hace Dios? Endurece su corazón. No endurece su corazón. Ahora, permítame dar este ejemplo. Nuestro corazón, este corazón de carne que tenemos aquí, es un músculo, ¿verdad? Ahí es blando, ¿verdad? Bombea, está trabajando, ves, esperando. Pero, imagínense este corazón que sea de piedra. Irreversible. Digamos que es de piedra irreversible. Morimos. No puede ejercer su trabajo. Ahora, imagínense el corazón, ese centro de emociones y afectos y voluntad del ser humano, que ya está endurecido por naturaleza, que ya es aborrecedor de Dios por naturaleza, y ahora Dios lo endurece y ahí queda. No hay más vuelta atrás. Ese es el endurecimiento definitivo de cuál se habla aquí, amados hermanos. Y qué terrible, no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás, ya no hay manera de que esto se revierta, ya no, para estas personas. Romanos 9:17, por eso el apóstol Pablo lo toma, Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón, Romanos 9:17, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Amados, el Señor es justo, santo y bueno. No hay maldad en Él. Él es el creador, el soberano. Si alguna persona se endurece es por su propio pecado, por su maldad. Dentro de los planes eternos de Dios, claro que Dios va a cumplir su propósito para cada persona. El propósito que cumplió para Judas era el que entrega al Señor Jesucristo. Pero la maldad estaba en Judas. La maldad no estaba en Dios. Él es santo. En Él no hay pecado. El pecado es del hombre, de ellos es la maldad, dice la palabra del Señor. Entonces aquí vemos lo que hemos leído en Éxodo, ahora lo vemos en Romanos, y el apóstol Pablo dice: de quien quiere tiene misericordia, Él es soberano en su misericordia eterna, y al que quiere endurecer, endurece, porque ya Faraón, como hemos leído, ¿qué vimos?
su corazón se endureció, se endureció, se endureció. No quiero escuchar la palabra, no quiero escuchar lo que dice Dios, no quiero. Y Dios lo dejó ahí y lo endureció. Qué tremendo. Entonces, amados hermanos, este es otro castigo. ¿O no es un castigo? Es un castigo que trae el Señor en esta vida. Qué tremendo, amados hermanos. Dios endurece entonces, y en este caso es definitivo. El corazón ahora está completamente endurecido por el corazón malvado, impenitente y perverso y torcido y no arrepentido. El erudito John Hill dice: ahora bien, este endurecimiento en los corazones de los hombres puede entenderse en perfecto acuerdo con la justicia y santidad de Dios. Los hombres primero endurecen sus propios corazones pecando, como lo hizo Faraón. Lo que Dios hace es dejarlos en la dureza de sus corazones, negándoles esa gracia que solo puede ablandarlos y que Él no está obligado a dar, y por lo tanto no les hace ninguna injusticia al retenérsela. Fin de la cita. Qué tremendo. Y por ello, si usted sigue leyendo, no tenemos el tiempo aquí, si usted sigue leyendo, como que el apóstol Pablo se adelantara, de repente que alguien levante la mano y diga: no es así, yo objeto. El apóstol Pablo dice inmediatamente en el versículo 19: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Si alguien aquí está diciendo: ¿cómo es posible que Dios se endurezca? ¿Quién eres tú? Te dice el apóstol, para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, oh, qué tremendo. Es que nosotros tenemos un concepto distinto del Dios de la Biblia. Y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira son los impenitentes. Soportó con mucha paciencia. Eso es lo que quiero que tú mires. Por favor, amigo, amiga, si no estás en Cristo, te está soportando Dios con mucha paciencia la dureza de tu corazón. Pero no juegues con Dios, por favor. No juegues con Dios. Entonces, hermanos, además de estas cosas, Dios trae como consecuencias otras cosas que vamos a ver más adelante, que son vergüenza, culpa, corrupción, temor. No lo vamos a profundizar ahora porque se van a ver más adelante. Pero también eso es castigo del pecado. Lo vemos en Génesis 3. Trae vergüenza, trae temor, trae culpa, trae corrupción. Entonces, amados, hemos visto hasta este momento que Dios trae castigos castigos temporales, corporales, castigos temporales, espirituales, como vimos la semana pasada, y ahora muertes, necesidades corporales, enfermedades, pestes, malestares, escasez, guerra, culpa, corrupción, vergüenza, temor, la retirada de la iluminación espiritual, la entrega del hombre a sí mismo para que ande en sus propios caminos, o el endurecimiento del corazón. Todos esos son castigos que Dios trae. La ira de Dios se revela presente desde el cielo contra el pecado de los hombres. Son castigos que hacen sufrir a la persona, hacen sufrir a las familias, traen desgracias, consecuencias, enfermedades, dolor, lloro, aflicción, tropiezo en esta vida, de tal manera que su vida es angustiosa, triste, llena de aflicciones, pesares, consecuencias, desesperanzas y tanta maldad. Decir que, una vez más, para sus escogidos, todas estas cosas son tratos providenciales de Dios. Así que, hermanos, tengamos cuidado con el pecado. Pero ¿sabe qué? Yo quisiera decir que aquí termina todo, pero ahí no termina todo. Mire, ya estamos viendo cuántos castigos, pero ahí no termina todo. Bueno, entre comillas sería que ahí termine todo, pero hay un castigo eterno que se verá la siguiente semana. Por eso te llamo, mira lo que hizo Cristo, Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oh, mira. Si nuestro pecado trae estas consecuencias terribles, castigo que estamos viendo, el ver mira esta preciosura. Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías está hablando de su pueblo. Oye, ¿cómo no correr a Cristo en desesperación?
para clamarle por perdón de pecados, por salvación, verdadera salvación, para que ahora sí mi corazón esté alineado a la palabra de Dios, alineado a su consejo de Dios. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así, amados hermanos, nosotros no recibiremos el castigo eterno, ni tampoco estamos recibiendo castigos punitivos durante esta vida. Y si tenemos consecuencia por nuestro pecado, son eso, consecuencia por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Pero tengamos cuidado, que Dios nos puede afligir, porque si somos sus hijos nos va a disciplinar y nos va a azotar. Hebreos 12, nos va a azotar. Y puede ser que tú, claro, salgas bien librado ahí, como un rey, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, que una vez trajimos aquí. Pero su hijo, Amón, pereció, ¿verdad? Manasés, ¿recuerdan lo perverso que era? ¿Recuerdan cómo al final se arrepintió y Dios lo salvó? Está en el cielo, pero su hijo Amón pereció, no se arrepintió nunca. ¿Cuánto tropiezo habrá sido su padre para él? Mire, por favor, pero Cristo, Él cargó por nosotros, cargó nuestros pecados y recibió la ira de su Padre. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el pecado es así. El pecado no puede quedar sin una acción de parte de Dios. Y Dios no acaso dijo, mi hijo está en la cruz, lo voy a pasar por alto, porque es mi hijo. No, Él estaba ahí estaba vindicando la justicia divina, estaba cargando nuestros pecados, el justo por los injustos, el Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo. Él estaba ahí. ¿Cómo rechazarlo? Estás viendo todas las consecuencias del pecado. Rechazarlo es una locura, es algo absurdo, es algo necio. Corramos a Él. Cuánto amor, cuán hermoso y precioso debe ser para nosotros, para nuestras almas, Cristo, el bendito Dios y hombre, digno de ser conocido, digno de ser alabado, de ser puesto primero en nuestros corazones por sobre todas las cosas, personas y lo que sea. Por favor, oremos al Señor.